¿Qué tal? Tengan todos un muy buen momento. Les saluda Edgar Menocal, alumno de la clase de Derecho de Familia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Como tal, hoy vamos a hablar de el tema de los alimentos, un tema que es bastante recurrente cuando hablamos de demandas, esto cuando surgen divorcios, separación de familia. Bueno, nos dice que los alimentos deben de ser proporcionales a los recursos del que los debe y a la circunstancia del que los recibe y se pagarán por cuotas semanales, quincenales o mensuales. Esto dependiendo del caso. Es una determinación donde el juez va a determinar algunos aspectos y en base a ello va a dar un dictamen final. Estamos hablando de que la persona que requiere los alimentos también va a ser evaluada como el que los va a proporcionar. Si el que los proporciona tiene un sueldo de 5.000 empiras, no vamos a encontrar el panorama donde que quien lo requiere tenga una cantidad de comida, por así decirlo, de alimentos semanalmente de una cantidad superior a ello. Entonces lo mismo si es mensualmente. Entonces todo tiene como un equilibrio donde el juez es quien va a proporcionar esto. Algo que tenemos que dejar muy claro es que estos no pueden ser perseguidos por los acreedores. La persona que necesita no tiene que andar realizando ese acto de seguimiento ante la alimentación porque es una obligación que queda frente al juez y obviamente en los documentos legales de que debe de ser voluntario porque ya es algo de su obligación. Importante aclarar que cuando hablamos de alimento no simplemente debemos de entender que es comida, imaginarnos un pollo, eh, cuestiones comestibles. Entiéndase todo lo que aporta al desarrollo de estos niños, niñas que se ven dentro de este proceso y entiéndase como alimentos el tipo de habitación, una vivienda digna, vestido, que cuando decimos vestido nos referimos a ropa adecuada, ropa decente, ropa en buen estado, una formación integral de alguna u otra forma, rodeándose estos niños de un buen ambiente y sobre todo lo principal, la salud, la educación, una salud muy estable para que al momento de acudir a sus horarios de clases para su desarrollo personal, pues de alguna u otra forma lo hagan de una manera muy eficiente. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos ocasionados por el embarazo. También cuando hay una separación y se llega a esta instancia de demandas, es importante entender de que se tiene que retribuir monetariamente los gastos que ha comprendido o que han incurrido durante todo ese embarazo en su etapa de gestación para el desarrollo del feto y pues posteriormente dar a luz y seguir creciendo de la manera adecuada con los aspectos que anteriormente mencionamos: cohabitación, vestido, asistencia médica, formación integral y todo lo demás. Debemos de entender de que cumplida la obligación de cubrir gastos pre-postnatales y del parto, si la madre está cubierta por un seguro médico, ya sea público o privado, salvo que sea requerida la atención no cubierta. Entonces, en pocas palabras, entiéndase de que se dará por cumplida la obligación de suministrar este tipo eh, de incremento hacia la eficacia del desarrollo dentro del embarazo cuando pues esta cuente con el seguro médico adecuado.
hay algo muy importante dentro de este proceso y es cuando posiblemente existan dudas de que si es o no el hijo de Julano, de Sultano. Pero bueno, en este caso, de que no esté acreditado el parentesco del padre, o sea, es como cuando no se ha reconocido el hijo, el padre de alguna u otra forma está obligado a someterse a una prueba del marcador genético. Como ustedes saben, biológicamente hay algo que nosotros conocemos como ADN, que es quien determina, ¿verdad? De alguna u otra forma, mediante cuestiones científicas, el parentesco y características que llevamos nosotros como humanos en nuestra sangre. Y mientras no se acredite y no validen la autenticidad y veracidad del parentesco y similitud sanguínea en base al ADN, pues el juez no puede acreditar la paternidad y no va a dictar, obviamente, mucho menos una sentencia en materia de alimentos. Hay algo que debemos dejar en claro: la demanda de alguna forma de alimentos y la contestación deben de presentarse ya sea verbalmente o por escrito. Esta demanda escrita, adolezca de efecto, será corregida por el secretario, pues que esté en ese momento ejerciendo su labor, obviamente a la mano del juez, y de alguna u otra forma se va a levantar un acta con todo lo declarado y esta va a ser firmada y sellada en su momento para validar y concretar pues el hecho que se acaba de suscitar en ese instante. Entiéndase que dependiendo todos los requisitos el proceso puede avanzar y en base a la condición, económica del demandante, si éste requiere algún documento que no esté en posibilidad de presentar por algún extravío, entonces debe de ser de alguna u otra forma solicitud de parte o de oficio, informar a la secretaría del juzgado y el juez ordenará a la autoridad correspondiente que gratuitamente lo extienda, ¿verdad? Y así pues poder proseguir en el juicio de alimentos. No podrán proponerse excepciones dilatorias, algunas de ellas serían competencia del juez, la litidependencia, la conexividad. La cuestión es hacerlo de una manera muy formal y sin interrupción alguna. Cuando se fija la pensión de alimentos, el juez, a petición de la parte interesada, debe de ordenar al respectivo patrono, si es que esta persona labora para alguna institución, donde debe de facilitarse de alguna forma la certificación de ingresos del demandado, quedando obligados a facilitársela en el plazo de 2 días hábiles. Si no lo hace, obviamente incurre de alguna forma en responsabilidad penal. Mientras el deudor o deudora no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga al respecto, si éste tiene como una contrademanda, como normalmente solemos llamar, no va a ser escuchado porque no está, como dicen, hay derechos, hay deberes. El deber de él de alguna forma es brindar la alimentación, el medio, el recurso monetario, pero si él no lo está haciendo, él no puede venir por ninguna instancia a querer interponer algo para defenderse él solo, cuando se ha dictado una sentencia donde debe facilitar la alimentación. Es importante entender esto, y cuando fuere necesaria la custodia y cuidado del niño en cuyo nombre se inicia el proceso, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes. Esto lo va a disponer de alguna u otra forma el juez. Entonces, recalcar la importancia de que para no incurrir como en faltas y en aberraciones hay que tener el ámbito de responsabilidad. Hay dos aspectos muy importantes que se deben de dejar en claro cuando la demanda tiene una resolución y esta queda fija a favor de eh, el demandante.
tiene que quedar claro que no pueden reclamarse alimentos pasados excepto por los 6 meses anteriores a la demanda. Y eso, salvo de que la persona no haya tenido el recurso necesario para poder pagarlo y se evidencie. Cuando esto se da, si el demandado no tiene para poder hacerse responsable, eh, o, no, o se rehusar, entregar, de alguna u otra forma tiene que cubrir al final la exigencia del mismo. Y cuando el obligado a dar alimentos no tuviera presente o estándolo se rehusara a entregar a su cónyuge e hijos el alimento que le corresponde, será responsable de las deudas que estos contraigan para cubrir esa exigencia, pero solo en la cuantía estrictamente necesaria, o sea, evidenciando de que de alguna u otra forma, aunque él no pudiese, pero que las personas han tenido que buscar la forma de alimentarse, tiene que de alguna u otra forma terminar de concretar eso, saldar deudas y hacerse responsable. Tres factores importantes también agregando y a mencionar es que cuando se imponga una sanción de patria potestad y el padre pierda como la tutela del niño, este de alguna u otra forma tiene que tener claro que siempre debe seguir cumpliendo con la obligación de brindar la alimentación necesaria. Eso no lo exime de su responsabilidad. Cuando el juez determina eh, que hay de alguna u otra forma un alto índole o capacidad económica, entonces este puede de alguna u otra forma solicitar alimentos provisionales y facilitarlos a la parte demandante. También el juez inmediato aviso a las autoridades migratorias para que éste no abandone el país y cumpla, ¿verdad? Solamente justificando de manera legal puede realizarlo. Es el juez quien determina la contribución que se tomó en consideración por las partes en cuestión de alimentación y en determinado tiempo y también se modifica en base a las circunstancias. También se puede demandar por cuestión de alimento a los demás parientes cuando se acredite, se evidencie que la persona que corresponda carezca de capacidad para proveerlo, en este caso pues al demandado. Uno de los puntos muy relevantes dentro de la sociedad es cuando se ha abandonado un hijo, otra persona ha tomado la tutela de ellos en cuestión de adopción, actuando de buena fe y sus padres biológicos quisieran nuevamente tomar su tutela, por así decirlo, estos deben incurrir en un proceso legal si es que llegase a una contienda donde al final ellos deben de pagar los costos de su crianza y educación, ¿verdad? Entonces es una cuestión monetaria bastante amplia, sabemos que la salud no es barata, sabemos que la educación no es barata, sabemos que la vivienda no es barata, sabemos que el vestir no es barato. Entonces todo esto al final se hace un procedimiento de evaluación monetaria y así al final podría determinarse dónde nuevamente la tutela la adquiere. Ha sido un gusto, un placer comentar por un determinado momento el tema de la alimentación, los alimentos dentro del Código de Familia, dentro del artículo 207-226, recordemos que es donde encontramos todo eso.